Gracias, buenas tardes con todos. Es normal que cuando se tienen nuevas modalidades de estudio se tiende a regular. El problema que tenemos es que a menudo se sobreregula cuando estamos hablando de temas que involucran a la tecnología. Hace 10 o 12 años, cuando empezábamos aquí, por ejemplo, con el tema del comercio electrónico, hacíamos tomar en cuenta que el comercio electrónico sigue siendo más comercio que electrónica. La educación virtual sigue siendo más educación que la metodología o las herramientas que se usen para educar. Uno no se gradúa de ingeniero virtual, se gradúa de ingeniero de una politécnica o se gradúa de profesional de cualquier universidad. La ley toca sucintamente estos temas porque seguramente así debe ser. El espíritu de la legislación se traslada hacia las normativas que debe desarrollar entre sus atribuciones el nuevo Consejo de Educación Superior. El literal M del artículo 169 dice que una de las atribuciones es aprobar al menos los siguientes reglamentos de régimen académico y títulos de régimen de posgrado, modalidades de estudio presencial, semipresencial, a distancia, en línea y otros. Cuando uno tiene oportunidad, por alguna razón, de trabajar, de estudiar, de visitar o de impartir clases en universidades, especialmente europeas, estadounidenses o asiáticas, nota que la gran diferencia que existe con nuestras universidades es de lejos la infraestructura que poseen las universidades y que el Estado pone a disposición tanto de los estudiantes como de las redes académicas. Esta interconexión en universidades europeas, por ejemplo, asiáticas, estadounidenses mismas, para saber qué tipo de tesis se está desarrollando en los diferentes sitios, y no cruzarse con los temas y poder evaluar a través de resultados de aprendizaje la calidad de la educación, hace la diferencia en estas universidades. Yo estaba trabajando una vez en un posgrado en multimedia, por ejemplo, y usted nota cómo usted puede involucrarse como académico con todas las demás universidades, con todas las demás profesores, cuando los exámenes no son hechos discrecionalmente por el profesor en base a la calidad de la materia que dicta, sino por un tercero que, independientemente de la universidad en la que uno estudie, le hacen un examen que demostrará cabalmente si usted aprendió o no aprendió y si el estudio fue y la enseñanza fue, por tanto, adecuada en diversas universidades, asegura una calidad de la educación superior. Me parece a mí que el tema de la educación virtual, entonces, pasa mucho por tener una buena infraestructura. Este club exclusivo de universidades que, por ejemplo, trabajan ya en Internet 2. Temas que se nos han pasado a nosotros como país, que deben aprovecharse ahora que existe en la ley esta coyuntura nueva de un consejo o una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología, articulada a un plan nacional de desarrollo. Esto es lo que se hace en los tigres asiáticos, esto es lo que se hace en los países nórdicos. El Estado determina hacia dónde van los recursos públicos, qué tipo de actividades financia con esos recursos públicos, y quien quiera tener acceso a ese tipo de recursos tiene necesariamente que alinearse con el tipo de estrategia de plan de desarrollo. Así vemos cómo se desarrollan los países y no se necesitan excesivas regulaciones, excesivas normativas para esto. Ya hay universidades que trabajan muy frecuentemente y desde hace muchísimos años con los temas virtuales. Tenemos redes de educación virtual en Latinoamérica nada más, muy importantes, como Educal, por ejemplo. Tenemos normas abiertas para trabajar en lo que es evaluación y acreditación de la educación superior, como SB-Check, por ejemplo, que es de la Comunidad Europea y de INVEN de Alemania. Entonces, existen parámetros para poder uno adaptarse a tener parámetros que permitan calificar y asegurar la calidad de la educación. Entonces, mientras la normativa no discrimine a este tipo de educación, poniéndole excesivas trabas, que no son necesarias en la mayoría de los casos, porque la educación sigue siendo la misma, lo que cambia es la modalidad, mientras los profesores, como decía el rector aquí, estén preparados. Yo recuerdo haber estado en Cuba recibiendo clases de actuación para trabajar frente a una cámara, porque uno puede tener modalidades mixtas, modalidades en línea, en tiempo real, fuera de línea, siempre virtual. Y a menudo, por ejemplo, en Kista, la ciudad del conocimiento en Suecia, las cámaras siguen a los alumnos, la tecnología está marcando la diferencia entre lo que hacemos, el acceso a las bases de datos, el acceso a la información, la capacidad de transformar esa información en conocimiento y ese conocimiento en productos y servicios útiles, es lo que diferencia una educación, un nivel de desarrollo de otro. Creo que el Consejo de Educación Superior nuevo tiene ahí un desafío interesantísimo, importante, no sobreregular y estimular. Poco a poco vamos a llegar al momento en que no se diferencie la teleeducación de la educación normal. Es importantísimo evitar que los alumnos vayan por cualquier cosa a las universidades, en horarios diversos.
Es increíble cómo la gente tiene que trasladarse, cada vez los campos están más lejos, ¿no es cierto? Sin necesidad de trasladarse. En cualquier carrera siempre hay una materia que puede ser dictada de modo virtual o a través del uso de tecnologías apropiadas. Desde medicina hasta carreras sociales, hasta carreras de ingeniería. No necesariamente toda la carrera tiene que ser virtual. La idea es, en este tipo de reglamentaciones, adaptarnos para poder trabajar con ciertas materias que se permitan manejarse en modo virtual. Y la capacitación de los profesores, por supuesto, el tema del diseño instruccional, por ejemplo, tiene que ser realizado por especialistas en el tema de e-learning, que conozcan cómo se trabaja en este tipo de sistemas, de diseños. Hay que tener, como decía el señor rector nuevamente, profesores especializados en estos temas que sean capaces de hacer, primero, buenos reglamentos, segundo, buenos programas, y tercero, un seguimiento, porque el seguimiento en línea es mucho más exigente que el seguimiento presencial. Uno tiene que hacer una tutoría 1 a 1 en línea. Tiene que tener muchas más horas de dedicación. Si uno quiere trabajar 40 horas de clase, tiene que dedicarle a las clases no más de 12 o 13 horas, porque más o menos usted requiere entre 2 y 3 horas para preparar cada hora de clase. Caso contrario, no estamos hablando de una educación y una enseñanza y un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. Entonces, la educación virtual sí es mucho más exigente para el profesor, muchísimo más exigente para el alumno y para el Estado, porque tendrá que proporcionar las herramientas, la infraestructura, la tecnología y la capacidad para que los alumnos puedan aprovechar al 100% estos temas. El hecho de trasladarse de un sitio a otro, el hecho de tener que acudir a la universidad para ver notas o de modo físico, tiene que poco a poco irse eliminando. En los próximos años deberíamos tener una gran cantidad de posibilidades de acceder en línea a las materias que sea posible hacerlo con los adecuados controles de seguridad, de calidad y de promoción por parte de la Universidad Ecuatoriana. Gracias.